Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Qué precioso momento hemos tenido en la alabanza, adorando a Dios. Y creo que nuestros corazones y nuestras mentes están listas para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Así como está de pie, ¿qué le parece si hacemos una oración? Vamos a poner este tiempo en manos de Dios y pedirle al Señor que Él hable a nuestras vidas en esta tarde. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar este domingo aquí en tu casa para alabarte, para bendecirte como familia, como iglesia, pero también, Señor, para escuchar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Pongo mi vida en tus manos y pido que estas palabras que van a salir de mi boca puedan llegar al espíritu y al corazón de cada persona que nos oye aquí y a través de las redes sociales, para que tu palabra y tu espíritu les ministren y puedan tener este acercamiento a ti y puedas hacer algo especial en sus vidas. Te doy gracias por lo bueno que eres, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Voy a invitarlo para que ocupe su lugar, mi hermano. Quiero compartir con usted en esta tarde: yo soy el buen pastor. Ese es el mensaje que quiero compartir. Yo soy el buen pastor. Y si usted recuerda, y si usted estuvo el domingo pasado aquí en el templo, que vimos y estudiamos el pasaje donde Jesús se presenta como la puerta. Voy a dar lectura al Evangelio de Juan, el capítulo 10, el verso 9 y 10, dice la palabra: yo soy la puerta, los que entran a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir, y Jesús les dice: mi propósito es darles una vida plena y abundante. Ahora, hermanos, justo después de esta metáfora que Jesús utiliza, es decir, justo después de decir que Él es la puerta, añade una metáfora más que es un poquito más conocida por los oyentes. Cuando Él habla sobre la puerta, está hablando de un objeto inanimado, pero después de presentar esta metáfora y decir yo soy la puerta, entonces Él dice: yo soy también el buen pastor. Y esta metáfora es un poquito más conocida porque ya pasa de un objeto inanimado a un objeto animado. Ya no es una puerta, ya es la referencia un pastor. Y es interesante porque esta referencia es más entendible todavía para el pueblo. Después de presentarse como ese lugar de acceso a la protección, a la libertad y a la plenitud, entonces Jesús se presenta como el pastor. Evangelio de Juan, el capítulo 10, el verso 11 dice: yo soy el buen pastor. Note cómo en la línea y en el Evangelio, justamente después de los versos 9 y 10, donde Jesús dice que Él es la puerta, ahora Él dice: yo soy el buen pastor. Y dice la palabra: el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Esta alegoría o esta metáfora va muy de la mano con lo que estudiábamos y leíamos la semana pasada. Jesús está contestándole y está hablándole y está dándoles este mensaje a fariseos y les dice: yo soy la puerta, lugar de acceso, conóceme como ese lugar de acceso para tu vida. Pero justo después de esto Él también dice: yo soy el buen pastor. Ahora, si usted se fija en el capítulo 9, en Juan nos narra que Jesús acaba de sanar a un ciego de nacimiento. Y es justamente el contexto de esta palabra, es decir, antes de que Jesús diga yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas, antes de este mensaje Jesús acaba de hacer un milagro que queda registrado en el Evangelio y le acaba de dar vista a un ciego que padecía de la ceguera desde nacimiento. Este ciego, después de haber sido sanado por Jesús, es interrogado por los fariseos, y por el milagro que Jesús hace, los fariseos empiezan a hablar mal de Jesús, empiezan a cuestionar a Jesús en cuanto a sus métodos, en cuanto a sus formas. Y es interesante porque tal vez usted lo recuerde. Jesús hace lodo con su saliva, es decir, escupe en la tierra y empieza a hacer lodo con su saliva. Y entonces este lodo hecho con saliva se lo pone en los ojos al ciego y luego le dice: ve al Siloé y lávate y vas a recuperar la vista. Es importante mencionarlo porque añadido a eso, a la forma que Jesús hace frente a los fariseos, frente a los estudiosos, el método no es muy agradable. Un maestro de la ley escupiendo, haciendo lodo y untándolo en los ojos de un ciego. Pero añádale a eso, hermano,
que el milagro lo hace en el día del reposo. Y en el día del reposo estaba prohibido trabajar. Dios había establecido desde la creación que tenía que haber un momento donde el hombre tuviera que descansar. Y se lo decía yo la semana pasada a los fariseos, estos que trataron de interpretar la ley. Dios le da la ley a Moisés y le dice: esto es lo que quiero que vivan, esto es lo que quiero que el pueblo haga. Pero entonces los estudiosos y aquellos escribas, fariseos, empezaron a tratar de interpretar la ley y a decir: yo creo que lo que Dios quiso decir aquí es que hagamos esto. Yo creo que lo que Dios quiso decir acá es que no hagamos esto. Y dentro de su interpretación ellos dicen: bueno, el Señor dijo que descansáramos, que no trabajáramos, pero ¿qué es trabajo? Y empezaron ellos a interpretar y a definir: si das tantos pasos en el día del reposo, estás atentando, estás pecando y estás fallando contra Dios. Así que para ellos el hacer algo, el hacer un milagro, el hacer lodo con saliva y untarlo en el ciego y hacer al ciego caminar hasta el Siloé, era pecado, porque estaba tendiendo contra la ley de Dios que decía que en el día de reposo se tenía que reposar. Era prohibido trabajar según su propia interpretación. Y para los fariseos y para la mayoría de las personas que estaban allí, el día no era oportuno y el método de Jesús mucho menos. Pero déjeme decirlo así: Dios es inoportunamente oportuno. Me gusta esta frase, porque así opera Dios en nuestras vidas. Él es en nuestro tiempo muchas veces inoportuno, pero dentro de los planes, propósitos y designios divinos, Él siempre es oportuno para nosotros. Así que Él es inoportunamente oportuno. Así como fue para el ciego, así lo es para cada uno de nosotros. Y mire, el diálogo entre el ciego sanado y los fariseos se empieza a poner muy tenso, se empieza a poner complicado, empieza a provocarse y a crearse una escena no tan agradable de ver y mucho menos de escuchar. Es tan tenso el ambiente que estos fariseos, intérpretes de la ley, terminan expulsando a este ciego. Juan capítulo 9, el verso 34, los fariseos le dicen al ciego: tú naciste pecador hasta la médula. Le están diciendo: no hay nadie más pecador que tú, ciego. No hay nadie más pecador que tú, hasta la médula estás lleno de pecado. Y luego le lanzan una interrogante y le dicen los fariseos: ahora vienes a enseñarnos a nosotros. Porque este ciego, después de haber sido sanado, empieza a ministrarles de Jesús, a evangelizarles de Cristo, a hablarles de aquel que lo habían sanado. Entonces estos se enojan tanto y le dicen: si tú estás lleno de pecado, ¿quieres venir a enseñarnos a nosotros que sabemos la ley, que hemos estudiado, que hemos interpretado? Así que dice la escritura después de la pregunta: y lo echaron de la sinagoga. Vámonos, no te queremos aquí. No vas a venir a decirnos quién es Dios y lo que hace Dios. Te sanaron en un día que no te tenían que sanar. El método que usaron no es el correcto, así que no te queremos aquí. Y justo, hermano, después de esta escena, de este escándalo, de esto que está sucediendo entre fariseos y un ciego sanado, Jesús les enseña a esos fariseos que Él es la puerta y que Él es el buen pastor. Ahora, no quiero que olvide el contexto de la historia, porque esto hace más interesante la enseñanza que quiero compartir con usted. Vuelvo a leer Juan capítulo 10, verso 11. La palabra dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Y me gustaría que esta tarde usted y yo analizáramos cada una de las partes de este enunciado de Jesús que dice tanto. Y número uno, la primera parte que encuentro en este enunciado es: yo soy. Eso es lo primero que aparece. Esto es lo primero que Jesús dice: yo soy. Y como lo he dicho en los mensajes anteriores, y como lo decía el pastor en este preludio antes de la predicación, esta es la forma en la que Dios se presenta desde el Antiguo Testamento para con su pueblo. Esta es la forma en la que Dios establece su pacto con su pueblo. Él les dice: yo soy. Éxodo capítulo 3, verso 14: yo soy el que soy, dice Dios a Moisés. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Ahora, el Verbo encarnado usa esta misma frase que usó años antes para revelar su deidad, pero lo hace ahora para enseñar quién es Él y lo necesitados que estamos nosotros de Él. Jesús se presenta con toda la autoridad divina diciendo: yo soy.
Y hace eco sus palabras a lo que años atrás, desde esa zarza se escuchó. A lo que años atrás Dios, hablando a Moisés, le dijo: yo soy. Esas mismas palabras resuenan y hacen eco en la persona de Jesús encarnado. Y Él dice: yo soy, a un mundo necesitado de redención. Pero también tenemos la otra parte. Esta frase, en un sentido muy estricto y muy lógico, para nosotros revela identidad. Si un niño está jugando y alguien pregunta: ¿quién es el papá de este niño? Y el papá se encuentra ahí, el papá va a responder: yo soy. Y eso está revelando la identidad de quién es Él. ¿Quién es la persona que está a cargo aquí? Yo soy. ¿Quién es el que hizo esto? Yo soy. Revela la identidad en un sentido lógico y estricto. Pero mire, Jesús está revelando su identidad divina. Él está revelando sus atributos, Él está revelando su esencia. Él está diciendo a los fariseos que acaban de expulsar a un hombre que es sano, y les dice: yo soy. Haciendo eco y con todo el peso teológico de su divinidad, Jesús les dice: yo soy. Mire, alguien lo plasmó de forma muy poética, diciendo: Cristo dice: yo soy quien da fuerza a la espada. Yo soy el silencio entre los aplausos. Yo soy el que sustenta todo lo que existe. Yo soy lo inaudible que se escucha en las tormentas. Yo soy aquel a quien añoras. Yo soy aquel que cruza las llanuras en las que te extraviaste. Yo soy el que sacude los restos secos de tus lágrimas. Yo soy el que trae el tú que tú nunca has conocido. Yo soy el deseo que seca las lágrimas en tu almohada. Yo soy el latido que buscas cuando persigues sueños. Yo soy aquel a quien buscas cuando extiendes tu mano y suspiras. Y dice este poema: en el amor, en la música, en los pulsos, en el calor, en la necesidad de ser abrazado, en la mirada, en el significado, en el deseo, en la flama de la voz y el espíritu del fuego. Cuando clamas por más, es mi nombre el que lloras. Yo soy aquel que espera que extiendas tu mano, y yo extiendo mi mano hacia ti y espero. Cuando estás quebrantado pero despierto, yo soy el que vela por tu sueño. Yo soy el que se queda allí hasta que los temblores cesan. Y termina diciendo: yo soy el que soy. Desde la zarza ardiendo con Moisés, Dios dice: yo soy. Ahora, frente a religiosos inconformes y un mundo necesitado de redención, Jesús se para y les dice: yo soy. El mismo que existe desde antes de la creación del mundo, yo soy. El que tiene la autoridad divina y el que tiene el poder para redimir, para salvar y para sanar. Jesús les dice: yo soy. Ahora, analizando las partes de este enunciado, después de que Jesús dice: yo soy, Él menciona Él. Esta es la palabra o la frase dentro del enunciado que encontramos, número 2, Él. Y según la gramática de nuestro español, Él es un artículo determinado que antecede al sustantivo. Y déjeme le digo esto: se dice que este sustantivo es conocido por el lector como algo único. Y para no ponernos muy técnicos ni académicos, lo que quiero decir es que este artículo marca la diferencia. Es decir, entre todos los pastores que han existido, entre todos los pastores que existen, y entre todos los pastores que van a existir, Jesús se presenta y les dice: yo soy el buen pastor. Y marca una diferencia, porque Jesús no se presenta diciendo: yo soy un pastor, yo soy otro pastor. Él dice: yo soy el buen pastor. Note que Jesús está marcando y revelando su identidad, pero Él quiere marcar la diferencia entre aquellos que lo han antecedido. Déjeme decirlo así: Jesús no es un camino, Jesús es el camino. Jesús no es un salvador en este mundo, Jesús es el salvador de este mundo. Jesús no es una opción para tu vida, Jesús es el único que puede cambiarte, transformarte, darte vida y vida eterna. Él es el único, Él es el buen pastor. No hay nadie como Cristo, no hay nadie como Jesús. Sea bendito su nombre para siempre. Cuando nosotros
le damos la espalda a Cristo, nos hemos quedado sin recursos. Si tú decides en tu vida darle la espalda a Cristo, te has quedado sin recursos. Podrás sostenerte de aquello que parece estable, pero se irá desmoronando y desvaneciendo como la neblina. Cuando tú le das la espalda a Cristo y lo quitas de tu vida, toda espiritualidad que pudiera existir en ti se va a convertir en humanismo. Todo aquello que te llama a Dios se va a transformar en llamarte hacia las personas o hacia las cosas que hay en este mundo. Todo aquello espiritual que Dios ha puesto en ti, la eternidad que ha sembrado en tu corazón, se transformará en humanismo y en darle gloria a la creación y quitar tu mirada del Creador. Tarde o temprano terminaremos exaltando a la creación y olvidándonos del Creador. Pablo le da un mensaje tan contundente a los romanos, pero que nos queda muy bien a nosotros aún en este tiempo. Romanos capítulo 1, versos 21 al 23 dice Pablo: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, dice Pablo, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con formas de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Cuando tú le das la espalda a Cristo, cuando tú rechazas lo que Dios quiere hacer en tu vida, tu mente poco a poco va a ir avanzando a las tinieblas. Y toda espiritualidad se va a transformar en humanismo. Vas a dejar de ver a Dios y vas a poner toda tu atención en las personas, en lo que hacen las personas o en lo que pueden proveerte las personas aquí. Por eso me encanta, y esta es la razón por la que Jesús no dice: yo soy un pastor. Él se presenta con los fariseos, con los religiosos inconformes y les dice: yo soy el buen pastor, el que marca la diferencia, porque antes de mí y en este momento y después de mí ninguno será como yo en relación al pastorado, dice Jesús. Yo soy el buen pastor. Analizando las partes de este enunciado, Jesús dice: yo soy él, y añade el adjetivo calificativo y dice: buen. Eso es lo que encontramos. Jesús dice: yo soy el buen pastor. En el griego existen dos términos aplicables para esta palabra, para la palabra buen. El primer término en griego es agatos. Y esta palabra agatos quiere decir una cualidad moral de la persona. Es bueno, moralmente es bueno. Pero hay una segunda palabra que es kalos. Y esta palabra habla de una bondad con una cualidad encantadora. Es decir, es una persona que es simpática, y de lo que provoca y de lo que produce en cuanto a su simpatía es atractivo hacia las personas, no en un sentido sexual, sino en un sentido bondadoso. Es decir, aquella persona que es buena, que dices: yo quiero estar con él, yo quiero acercarme a él, yo quiero estar cerca de él. Y es interesante que cuando Jesús se presenta como el yo soy, y luego añade y dice él, la palabra que utiliza en griego es kalos. Es decir, yo soy esta cualidad encantadora. Yo soy esta simpatía que puede atraer a tu corazón y a tu alma. Y creo que los que estamos aquí hemos experimentado la amabilidad de Dios, la voluntad de ayudar de Dios, la paciencia en nuestra debilidad y la reacción de amor ante nuestras ofensas, porque eso es justamente lo que es Dios. Él es el buen pastor. Mire, esta es la cualidad que esperamos de las personas, pero que nos cuesta tanto tenerla a nosotros. Queremos que las personas sean simpáticas, pero a veces nos cuesta a nosotros tanto ser simpáticos con los demás. Y quiero decirle esto: Cristo no solo produce ese efecto deseado en mi necesidad, no es una confianza ciega en Dios. Existe un encanto que cautiva el alma. Existe esta llama que nos lleva a su gracia y a su verdad. Existe algo que nos impulsa a su amor y a su simpatía.
Es su misericordia y su fuerza obrando al mismo tiempo, atrayéndonos a Él. Y cuando experimentamos esto, somos cautivados por la bondad de Dios. Así que quiero decirle esto. Si hace tiempo que usted no se encuentra cautivado en su alma y su espíritu hacia Dios, si hace tiempo usted no siente un impulso llamándole a su gracia y a su verdad, entonces usted necesita enormemente acercarse a Él como el buen pastor. Porque probablemente su espiritualidad está siendo afectada y no se está dando cuenta. Porque probablemente su espiritualidad se está convirtiendo en humanismo y está dejando de darle gloria a Dios y está prestando más atención en lo que puede recibir, en lo que el mundo le puede dar, en lo que el mundo le puede proveer. Pero es Dios llamándonos a través de su palabra y diciendo: yo soy el que quiere provocar en ti este deseo. Yo soy el que quiere provocar en ti este encanto que sigue cautivando el alma y llamándote a mi presencia. Cuando somos cautivados por la bondad de Dios, es el buen pastor acercándose a nosotros, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras incongruencias, a pesar de nuestra fe tan débil. Él es el buen pastor que se acerca con esta bondad a decir: no importa, aquí estoy para levantarte, aquí estoy para redimirte, aquí estoy para sanarte. Sea bendito el nombre del Señor. Deseo que sea su Espíritu Santo inquietando nuestros corazones, cautivando nuestra alma y nuestro espíritu esta tarde de domingo. Y si hace tiempo no hemos sentido este impulso, que Dios lo haga en nuestras vidas en esta hora, porque tengo esa necesidad de acercarme a Él como el buen pastor. Y por último, analizando las partes de este enunciado, Jesús dice: yo soy el buen, y utiliza la referencia que todos conocemos, y Él dice: pastor. Jesús se presenta con una imagen que para todos es familiar. Todos identifican y todos saben de lo que está hablando Jesús: el pastor y el rebaño. La semana pasada les decía que el pastorado era un oficio vil, era uno de los oficios más bajos, pero que a través de la historia Dios se encarga de darle este sentido particular al pastorado. Y de ser un oficio vil, es Dios quien le añade virtud a ese oficio y lo posiciona como una de las figuras de liderazgo más importantes. De un oficio vil y corriente pasa a ser una figura de liderazgo. Y es justo aquí donde Jesús se presenta no como otro pastor, sino como el buen pastor. ¿Cuál es la diferencia? Jesús mismo lo explica en la metáfora. Juan capítulo 10, verso 12 y 13, la palabra dice: el que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas. Y Jesús les dice: y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Verso 13: el cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Hace tiempo prediqué en un funeral de un miembro de la iglesia, y en el funeral estaba solamente los padres, los hermanos, y la persona que había fallecido había tenido muchos problemas con drogas. Había tenido una vida muy difícil y había tenido muchas afectaciones a causa de las drogas, y desgraciadamente falleció. Prediqué en el funeral, y cuando terminé de predicar a los papás, a los hermanos, la mamá se acerca y me dice: tenía muchos amigos. Y luego me dice: pero vea, ¿dónde están? Y fue algo que me llamó mucho la atención, porque hay personas a nuestro alrededor que aparentemente están para ayudar, para proveer, para proteger, pero cuando las cosas salen mal, cuando la aflicción se presenta, cuando la prueba llega, cuando la consecuencia nos alcanza, desaparece. Y Jesús lo dice en su metáfora: cuando viene el lobo,
los que se presentan como pastores, los que se presentan para dar protección, los que se presentan aparentemente para dar seguridad, cuando vienen los problemas se van, porque a ellos no les importan las ovejas, porque a ellos no les importa tu vida. Cuando llegan las situaciones difíciles y complicadas, desaparecen, porque sus intereses son otros. Y es entonces cuando Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y Él menciona en el verso 14: conozco a mis ovejas. Y menciona: y ellas me conocen a mí. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Porque en este cuidado existe una identidad que es mutua. Habla de una relación que es bilateral. Yo conozco, dice el buen pastor, pero también me conocen. Yo sé de mis ovejas, pero también ellas me conocen a mí. Ahora, en cuanto a que Dios conoce nuestras vidas, es una de las promesas y es una de las verdades y realidades en las que más descansamos y de las que más nos gustan en la Escritura. Vamos a la palabra, a Jeremías capítulo 1, el verso 5. Dios nos dice: te conocía antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Y nos gusta esta verdad de decir: el Señor sabe de mí antes de que yo naciera. Antes de que mis papás hubieran planeado tenerme, Dios ya me conocía, ya sabía los planes que tenía para mí. Él me conoce, y todos decimos amén. Jesús habla con sus discípulos y les dice: ¿cuánto cuestan 5 gorriones? 2 monedas de cobre. Lucas capítulo 12, verso 6. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de los gorriones. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Y disfrutamos estos pasajes que me hacen ver y entender que Dios me conoce. Esta es una realidad que se encuentra en la palabra y que sigue vigente hasta esta tarde de domingo. Dios me conoce más de lo que yo creo que me conozco. Dios te conoce más de lo que tú crees que te conoces. Pero la identidad pastoral es mutua. Él quiere ser conocido como mi pastor. Él no solamente quiere conocerte, Él quiere que le conozcas a Él como su pastor. David lo entendió a la perfección. Salmo 23, el verso 1, dice la palabra: el Señor es, ¿y qué dijo David? Mi pastor. Y me gusta mucho esta traducción porque dice: tengo todo lo que necesito. Mire, en esta verdad de descansar que Dios es nuestro pastor, de que queremos ser conocidos por Dios y nos encanta saber que Dios nos conoce, por lo general utilizamos el Salmo 23, un pasaje conocido por toda la gente, pero decimos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y lo pensamos la mayor parte de las veces como diciendo: en la necesidad que tengo, Él me va a atender. En esto que me falta, Él lo va a proveer. En esto que hoy no tengo, Él lo puede dar. Pero me gusta esta traducción porque David dice: Jehová es mi pastor, ya tengo todo lo que necesito. No estoy esperando algo más porque ya tengo lo que necesito. No estoy angustiado por algo más porque ya tengo lo que necesito. Iglesia, en la vida, en la situación que hoy puedas estar experimentando, en tu felicidad o en tu desgracia, en tu victoria o en tu aflicción, en tu levantarte o en tu caída, Él quiere que le conozcas como el buen pastor. Porque el buen pastor quiere llevarte a esos lugares de delicados pastos para hacerte descansar. Porque el buen pastor quiere llevarte junto a las aguas de reposo. Porque el buen pastor quiere confortar tu alma. Porque el buen pastor quiere guiarte por sendas de justicia por amor de su nombre.
Porque el buen pastor quiere estar contigo aún en el valle de sombra y de muerte, para que no temas. Porque el buen pastor quiere darte aliento cuando parece que no puedes más. Porque el buen pastor quiere preparar la mesa delante de ti en presencia de tus enemigos. Porque el buen pastor quiere ungir tu cabeza y hacer que tu copa rebose de la bendición de lo alto. Porque el buen pastor quiere que aquí y ahora en esta vida el bien y la misericordia te sigan todos los días. Y cuando llegue el tiempo de partir, el buen pastor quiere que mores en su casa por largos días. Cristo está hablando frente a fariseos inconformes, incómodos por el día, por el método. Pero Cristo está hablando de un conocimiento existente y al mismo tiempo gradual y creciente. Él está diciendo: me conoces, pero quiero que me conozcas aún más. Te conozco mejor de lo que puedes conocerte tú. Porque muchos quieren ser conocidos por Dios, pero son pocos los que realmente quieren conocer a Dios. Muchos quieren descansar en saber que Dios sabe los planes que tiene para su vida, cuántos cabellos tiene, que lo ha llamado desde antes de que naciera. Pero son pocos los que dicen: yo quiero conocerte como mi pastor. Si tú has empezado a conocerle, yo te desafío a que sigas profundizando en el conocimiento del Dios Santo, y que dejes que su amor y su gracia sigan cautivando tu alma y haciendo arder la llama de tu espíritu. Porque el buen pastor no solo da vida en abundancia. Él lo dijo: yo doy mi vida por las ovejas. Él conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen a él. Y cierro con el contexto de la historia. Hay un hombre que era ciego, y a él no le importó ni el día ni el método. Me imagino a los fariseos viendo a Jesús con cara de asco y de desagrado, diciendo: ¿cómo se le ocurre a este hombre escupir, hacer lodo, untarlo en los ojos del ciego, hacer lo que camine en el día de reposo? Al ciego no le interesó ni el día ni el método. El ciego conoció a su pastor y se dejó conocer por él. Y escuche bien lo que le voy a decir. Mientras unos lo señalaron, lo cuestionaron, lo acusaron, lo menospreciaron y lo expulsaron, apareció Jesús, y el buen pastor lo sanó, lo recibió, lo cuidó y lo salvó. Tal vez hoy no es el mejor día, y tal vez puedas pensar que no es la mejor forma, pero déjame decirlo así: ¿qué importa? El buen pastor está aquí. Él te conoce y quiere que le conozcas. Como dijo poéticamente Marcos Vidal: y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró, y he despertado en el redil, no sé cómo, pero lo he hecho entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Y el buen pastor me dice que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido.